me gusta que se recorte la figura. Sí, si te gusta que se recorten, puedes ponerle el complementario de lo que estés usando. Si lo vas a hacer en, no sé, en Son colores blancos y negros. blanco y negro, entonces vas a tener que hacer un color neutro, un gris con tendencia blanco y negro, puede ser, depende, si lo quieres enfriar, tendencia verdosa, si quieres que destaque un poquito el blanco y el negro, hacer un gris muy claro, muy claro, muy claro, con, no sé, tendencia morada también puede ser. Al blanco y al negro, cualquier color le va bien. Sí, es Cualquier verdad. color. Sí, entonces puede ser un gris, puede ser un color o puede ser este tipo de grises así indefinidos, que son estos grises que se hacen con sombra natural y blanco. Ajá. Es que Natural. le hice una aguada con un morado y me gusta cómo se recorta, pero siento que es demasiado sticker o demasiado stencil y no es la idea. Sí, ahí puedes probar con alguno. Ajá, muy bien, genial. Ahí los anoté para ¿Cómo te fue, probarlos. cómo te fue con el ejercicio de las cajas, caja grande, caja chica, líneas Bien, espero haberlos entendido. ¿Se los muestro? fin de semana? A ver, vamos a ver si se notan. Ok, perfecto, bien. Sí, Esa es la hice las historia. líneas demasiado delgaditas. Esa es Voy a mostrarles los mejores. esa es la forma de hacerlo. Eso es perfecto. Ahí hiciste las líneas de relación. Y Todo. los mejores, en verdad, son estas. Wow, qué aplicada, qué bueno. Sí, hice hartos, pero siento que esos son los que mejor me quedaron. Este, Muy bien, muy bien. me resultó fácil hacer los objetos así, que Ostras, andar midiendo, hacer el círculo, todo lo que claro. el inserto. Eso es mucho más fácil. Hacer una caja aproximada del tamaño y poco a poco irla ajustando es mucho más rápido y más fácil. Sí, nunca había visto eso y creo que es mucho más práctico. Llegas más rápido a un resultado. Sí, pues así es que eso sigue ejercitándolo hasta que lo vayas dominando porque es útil. Después te voy a explicar cómo sombrear con el achurado. Bueno, no sé, quizá tú tienes Sí, algún porque soy un sistema. asco. No, yo soy así como a tirar al tuntún y ya, sombra oscura le tiro demasiado fuerte, pero no sé No, achurar de a poquito. ahí después vamos a hacer ejercicios para que achures. Pero hoy la clase va a ser de proyección en perspectiva, así es que vamos a echar mano Oh, sí, del, aquí está. del cartabón. Algo Muy nuevo. bien, estupendo. Qué aplicar, qué barbaridad. Voy a Ah, tener que ponerte como ejemplo con los otros alumnos que no son tan aplicados. es que me gusta trabajar porque quiero aprender de verdad. Quiero hacer esto mi oficio, así que sí. Me parece estupendo. Vamos a hacer algo, tú me vas a seguir. En principio, déjame que te explique y después me sigues. Bueno, en esto de la Voy a usar perspectiva, algo más grande. tú sabes que la perspectiva es el estudio es el estudio de Sí, cómo se fugan las aristas de los cuerpos. Es decir, aquí tengo una cosa frontal y en perspectiva, lógicamente, se ve que estas dos aristas, esta de acá y esta de acá, se fugarían a un punto y se encontrarían allá en el horizonte, ¿no es cierto? ujú. Entonces, te voy a dibujar aquí los elementos esenciales de la perspectiva, que son el horizonte, esa línea que está atrás, las líneas de fuga, el punto de posición, ese es el punto donde yo tengo mi pie. No sé si alcanzas a verlo o me lo pongo. Ahí me lo ves. Ahí lo ves Ajá. mejor. Entonces aquí tenemos el punto, el PP, el punto de posición. Punto de posición. Ahí tengo mis pies. Aquí tengo mis ojos, el PB, punto de vista. El punto de vista, punto de posición. Aquí tenemos un punto de fuga 1, punto de fuga 2, línea de fuga, línea de fuga 1, línea de fuga 2. Esos elementos, cada vez que fuguemos algo, cada vez que estemos haciendo algún tipo de proyección en perspectiva, vamos a usar siempre este patrón. Esa línea que tengo ahí es la línea del horizonte
y esa línea del horizonte está siempre a la altura de mis ojos. Es decir, es como si yo proyectase un rayo con mis ojos y si yo me levanto, se levanta el horizonte y si yo me agacho, se agacha el horizonte. Es decir, no es el horizonte de las montañas, sino que es el horizonte que determino yo al mirar las cosas. El círculo, ese es mi horizonte. La altura de 1,70 m va a ser siempre mi horizonte. ¿Vale? Vale. Y el punto de posición va a ser el punto de tierra donde yo tengo los pies. Ahora, esta línea, donde tenemos aquí el punto de posición, hacemos una línea paralela a la del horizonte. Esa es la línea de tierra, y a la vez, en paralelo, es la línea de medidas. Aquí es donde vamos a poner las medidas que vamos a fugar. ¿Esto lo habías visto alguna vez? No, Vamos a aprenderlo entonces. para nada. ¿Así? No. Te voy a pedir que lo copies en un papel. Tómate tu cartabón y lo haces chiquitito en el agujero del centro. ¿Ya? Pequeñito pones línea de horizonte, la de arriba, línea de medidas o línea de tierra, la de abajo. El cateto chico es línea de fuga 2 y el cateto grande es línea de fuga 1. Y estos extremos son punto de fuga 1, punto de fuga 2. Y se supone que lo largo era la Tierra, ¿o no? Sí. Esto, la línea de tierra es la paralela al horizonte, pero sobre mis pies, donde yo me pongo. Ah, ya. ¿Vale? ¿Lo tienes todo? Sí. Ponle los nombres porque yo te voy a ir hablando solamente de estos nombres, de la línea de fuga 1, línea de fuga 2, línea de horizonte, punto de posición, punto de vista. Los del ladito que eran, eso no los alcancé a notar. Esto es línea de fuga 2 Ah, ya. y punto de fuga 2. Ya, perfecto, ahí está. Perfecto. Vamos a borrarlo todo y nos vamos a quedar con ese triángulo y con la línea de medidas. Te voy a pedir que hagas esto mismo con tu cartabón en el papel. Pones el cartabón y haces el lado corto, lado largo y luego unes los dos con el cartabón. Yo aquí lo estoy haciendo a mano alzada, lo estoy haciendo más grande, pero tú ahí en el papel hazlo. Sí, ya. Eso es, perfecto. Vale. Ajá. Ahora vamos a proyectar un cuadrado. Y un cuadrado tiene 4 centímetros por 4 centímetros. Ese es un cuadrado frontal y yo quiero ver cómo se vería el cuadrado. ¿Me da un segundo, por favor? ¿Aló? ¿Aló? Amor, te llamo en un rato que estoy en clase. No pasa nada, tranqui. Chau. Disculpe, No, no te preocupes. se la había Entonces, vamos. olvidado. Se te olvidó el pololo. Sí, me lo Vamos a dejé ver. olvidado hoy día. No se lo digas a él, no le digas que te olvidaste de él, pues no te va a pegar. Aquí tenemos un cuadrado frontal y lo que queremos es ver cómo se vería ese cuadrado aquí en esta malla para verlo en fuga, ¿vale? ¿Ya? Entonces tenemos que un lado de este cuadrado mide 4 y el otro lado mide 4. Este angulito que tenemos acá, no sé si alcanzas a verlo, ¿sí? Sí, sí veo. Vale, ese angulito tiene 90 grados, es un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos también un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos uno de 30 supuestamente y aquí tenemos otro de 60. 60 más 30, 90, más 90, pues nos dan un ángulo abierto completamente. Es decir, esto que tenemos aquí en perpendicular, aquí lo tenemos extendido. ¿Vale? Esa es nuestra línea de medidas. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí abajo? A partir del punto de posición voy a medir 4 centímetros hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Mide tú ahí 4 centímetros con tu cartabón. ¿Vale? Ya. Vale. Ahora, yo tengo esa medida de 4 centímetros del cuadrado y la tengo que encontrar acá, pero no sé dónde, cómo, de qué manera pongo yo aquí
algo que corresponda a 4 centímetros de este lado de acá. ¿Cómo sé eso? Vamos a explicar cómo se sabe. Te tomas la medida desde el punto de fuga 2 hasta el punto de posición, lo mides con la regla y lo llevas desde el punto de fuga en el horizonte hasta donde te llegue, y llega hasta acá. Ese punto va a ser el punto de medida con el que voy a medir esos 4 centímetros, ¿vale? Ya. Es decir, lo que yo he hecho ahí es tomarme esta medida de acá, con el compás se ve mejor, y desde ahí el punto de posición lo subo. Eso Ya es se lo que hago. traslada. Y es lo mismo que medir esto y ponerlo ahí, es exactamente lo mismo. Mido la distancia del cateto chico y lo pongo desde el punto de fuga en el horizonte y me da esa posición. Esa posición la voy a unir con los 4 puntos para saber en la línea de fuga dónde corresponden los 4 centímetros. Entonces yo busco una regla y con la regla uno este punto con los 4 centímetros y toca hasta acá. Llega hasta acá. Ya sé que esa distancia corresponde a este lado, esos 4 centímetros, ¿vale? ¿Y Ok. ahora qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo la distancia. Fíjate que primero encontré la distancia y ahora la fugo al punto de fuga contrario, para allá. Ahora tengo esa línea y tengo esta también. Pero no sé hasta dónde llegan estos 4 centímetros por acá. Sí sé que eso se corta ahí, pero no sé hasta dónde se corta acá. Vamos a ver cómo buscamos eso. Mido 4 centímetros del punto de posición del PP hacia la derecha, 1, 2, 3 y 4 centímetros. ¿Vale? Ahora necesito esos 4 centímetros unirlos con algún punto de medidas. ¿Qué es lo que hago? Mido el cateto largo, esto grandote, y lo subo para allá y me da esa posición. Ese puntito de ahí es mi punto de medida 1. Para la fuga 1. Este era el punto de medida 2. Este es el punto de medida 1. Ahí estaba. Por eso me había quedado feo. ¿Encontraste? Ya. Ahí sí. Ahora 1, el punto de medida 1 con los 4 centímetros y me da hasta ese punto. Es decir, ya tengo el otro lado. Encontré ese lado y ese lado. Y ahora lo que hago es fugarlo al punto de fuga contrario y el cuadrado sería esto que se ve acá. Ese es el cuadrado en fuga. Ah, entiendo. ¿Eh? ¿Y eso se Perfecto. puede hacer con distintos elementos o solamente con el cuadrado? Ahora vamos a hacerlo con un rectángulo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de un cuadrado, vamos a hacer un rectángulo y después una figura irregular. Pero de momento vamos a hacerlo con un rectángulo que mide 6 por 4. Vale. Hacemos la misma historia. Voy con el cartabón, pongo el cartabón ahí en el papel, y el lado corto para acá, el lado largo para allá, la línea de medidas ahí abajo. Y ante todo, lo primero que hago para no olvidarme de ello es medir el cateto chico. María José, lo primero, mido el cateto chico y busco el punto de medida. Punto de medida 2 para el punto de fuga 2 para la línea de fuga 2. Ahí está el punto de medida 2. Después, lado grande, ok, el punto de fuga 1, punto de medida 1 y línea de fuga 1. Eso es lo primero que tengo que hacer. Ya. Y de ahí empiezo a trabajar. Ahora tengo un lado que mide 6 y otro lado que tiene 4. Lógicamente aquí tengo un cateto corto y un cateto largo. El lado largo lo voy a poner en el cateto largo y el lado corto lo voy a poner en el cateto corto. Del punto de posición digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros. 6 centímetros de la fuga 1 tienen que medirse con el punto de medida 1 para saber dónde los encuentro. Y lo encuentro ahí. Ya encontré el lado largo.
Ahora voy al punto corto, mido 1, 2, 3 y 4, 4 centímetros con el punto de medida 2, lo encuentro ahí y ahora desde este punto a la fuga y desde este punto a la fuga. ¿Viste qué sencillo? Y ahí me queda el rectángulo. Ese es el rectángulo. Hay que tener mucho cuidado de no confundir las líneas de medida con las líneas de fuga. La línea de medida es para encontrar la medida en la fuga. Y después esa medida se fuga al lado contrario. ¿Entendiste? Sí. Mira a ver si lo puedes hacer para tenerlo ahí de Voy. reserva, porque vamos a hacer otro. Hoy te toca tortura de perspectiva. Hay que aprender de todo. Sí, pues, claro que sí. Yo me sabía la clásica como del colegio. Eso. Sí, claro, es lo típico. Ese cuadrado, fuga allá, fuga acá, el otro fuga acá, y aquí encima ponemos Sí. esto y ya tenemos el cuadradito hecho. Eso es muy fácil. Pero con esto, lo que yo te estoy enseñando es a fugar objetos reales. De hecho, vas a fugar en muy poco más objetos reales también. Ya lo Pero tenemos. ya lo tienes. Sí. Ya, vamos a sufrir ahora con un trabajo que no es rectangular, sino que es una cosa así de extraña. Esto mide 2 y 2, 4 y 2, 6, 2 y 2, 4 y 2, 6, uno para adentro, uno para adentro. Esto mide 5. A ver cómo me hace la proyección de ese cuerpo. Se había pegado. Sí. Hacemos lo mismo. Hacemos con el cartabón, el cateto corto, el cateto largo, la línea de tierra, 2 y 2, 4 y 2, 6. Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 acá. 5 para allá. 1, 2, 3, 4, 5 para allá. ¿Y qué más hacemos? Ya ahora hay que ver los lados y buscar el punto de Medida. fuga 1 y el punto fuga 2. Sí, Tenemos los el puntos de punto medida. fuga 1, fuga 2 y Ujú. necesitamos los puntos de medida, ¿verdad? El Eso, los punto, puntos de medida. punto medida 2 se toma ese largo y se encuentra aquí punto de medida PM2. El cateto largo se toma aquí PM1. Y ahora yo uno con el PM1, uno los 6. Chin, 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 chin. Ok, ya encontré los 6. Y con el PM2, uno los 5. Chin, 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 chin. Ok, aquí tengo los 5. 5 a la fuga, 6 a la fuga. Ya tengo el rectángulo grande, pero ahora ¿qué pasa? Aquí hay un hueco y otro hueco. ¿Cómo hago eso? ¿Dónde Hay que estarían? buscar los medios, ¿o no? ¿Cómo hacemos eso? A ver, porque esto mide 1, ¿eh? Mide 1 centímetro para adentro, 1 centímetro y después 2 de largo. 1 para adentro y 2 de largo. ¿Dónde mido ese centímetro? ¿En la mitad? No. Sí. Hay que venir aquí abajo. Aquí mides 1 centímetro con el punto de medida 2, PM2, buscas el 1 y te toca ahí. Mm. Vale. Y ese lo fugas, al punto de fuga. Aquí, en el otro extremo, porque esto es como si yo continuase esa línea hasta acá, hasta el borde de 5, y esa también hasta el borde de 5. Entonces tengo que venir aquí y unir PM2 con el 5 y me toca ahí y de ahí al punto de fuga. Así que ya tengo esas dos líneas, pero estas de acá están en 2 centímetros. Así tengo que venir aquí, 2 para acá con el punto de medida 1, 2 para allá y a la fuga. Y después vengo aquí arriba, 2 para atrás, lo pongo con el punto de medida, 2 para acá y a la fuga. Y ahí sí que salió. Ahí ves que quedó esto así, eso así, eso así. Ahí me equivoqué. Hasta afuera, después para acá, después para acá, después para acá y después para acá.
¿Se entiende? Sí, vi, quedó medio extraño, pero parece. Sí, quedó medio extraño. Algo me di mal. Yo. Mira, a ver, Ah, ya. tienes que medir 1 centímetro acá, 1 centímetro aquí en el principio, 2 centímetros acá, 2 centímetros al terminar. ¿Mm? Sí, ahí fue. Lo tengo. Ahí está. ¿Vale? A ver cómo te puedo hacer sufrir más. Ah, con un objeto más real, quizá. No, Con, yo uno, creo que ahí sí que... con un objeto más real. Vamos a explicarte otra cosa. Vamos a dar tiempo eh, a los anuncios y vamos a aprovechar otra cosa. Mientras tanto, para salir un poquito de esto. Vamos a ver. Ponte que tú tienes una baldosa que te mide 3 centímetros y quieres, este es el punto de fuga, y quieres ver cómo construir varias baldosas hacia el fondo, pero no sabes hasta dónde llegan estos 3 centímetros. ¿Cómo harías? ¿Cómo harías para llevar estos 3 centímetros para atrás y que esos 3 centímetros se achiquen ahí, se achiquen ahí, se achiquen ahí, se vea esa sensación de espacio hacia el fondo? ¿Cómo lo harías? medir el lado chico y subirlo de la misma cantidad hacia arriba. Medir esto para arriba y Sí, después, vale, y después ¿qué hacemos? Ponle que tirar la ponemos ahí. línea. ¿Cuál? Sí, así. Vale, pongamos que tenemos esa baldosa hasta ahí. ¿Cómo hago la siguiente baldosa? La gracia es que tiene que quedar pequeño o que no se nos vaya hacia el fondo. Tiene que ir gradualmente disminuyendo en la medida que se va alejando. Ya, entonces ahora hay que tomar la segunda medida que hicimos y Sí. replicarla arriba. Está aquí. Mira, Ajá. podría ser, ¿eh? Podría ser. Podría ser, pero no, no es así. No, No el es lado así. fácil. Si tomas esa medida que son 3 centímetros, lo mides en la mitad, 1,5, te queda hasta el centro. Lanzas desde el punto de fuga, sea cual sea, la proyectas esa esquina y esta medida, esos 3 centímetros, los mides de aquí para acá. 3 Ujú. centímetros, ¿ok? Ahora, esa línea de los 3 centímetros, bueno, la cierras porque esa es la otra cara de la baldosa, esos 3 centímetros los unes con el centro y lo proyectas y eso corresponde a estos 3 centímetros en fuga. La siguiente baldosa vas desde esta esquina hasta esa esquina y te sale la siguiente proporción. Desde esa esquina a esa esquina, la siguiente proporción. Desde esa esquina a esa esquina y así ves cómo se va achicando en el camino. Esa es la forma de hacer una proyección de baldosas. Si Se en ve lugar mucho de... mejor que la que dije yo. Si tienes, por ejemplo, un patio de baldosas y dices, bueno, tengo el punto de fuga acá, tengo esta baldosa acá, bueno, ¿qué hago? Ya, tengo aquí una baldosa de 3 centímetros, 3 centímetros aquí, 3 centímetros acá, 3 centímetros acá, 3 centímetros acá, vale. Yo tengo todas esas fugas de esas baldosas que están ahí. Entonces, ¿cómo sé cómo hacer esa proyección en fuga? Pues como te decía, tomo esa distancia, la mido ahí y desde ahí al centro y ya tengo la primera fila de baldosas, la segunda fila de baldosas, voy por acá y ya sé que vendrían por aquí, la tercera vendría por acá y ya sé que todas las baldosas vendrían por aquí y así sucesivamente. ¿Se entiende? Ajá. Y ahí te queda todo ordenadito. Vale, ya aprendiste cómo hacer baldosas en el espacio. Vamos a seguir, ya se pasó la publicidad, ahora vamos a seguir con la perspectiva. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a hacer un suelo de esas baldosas que estamos hablando. Y un suelo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3. Eso te lo voy a pedir a ti que lo hagas solita. A ver cómo Ya. proyectamos ese plano de 5 baldosas por 3 baldosas. Pueden medir 1 centímetro, 2 centímetros, lo que tú quieras.
Si aprendemos eso, vamos a estar súper bien para la próxima clase. No Ya vamos a ver qué me quede. para hacer en alturas después. Ya. Entonces, los lados pequeñitos. Tendría 9,5. Ok. Entonces, un lado medía 5 y el otro 3. Entonces, el lado más largo tiene que estar en el lado más largo, ¿o no? Eso es, el lado más largo siempre está en el lado más largo. El lado más corto en el lado más corto. Entonces, cada una medía 1. Ya. Ese lo buscamos y lo tiramos para un lado. Que era el 3. Por el 5. Ahí está. ¿Cuántas baldosas son? 5 baldosas de un lado y 3 baldosas del otro. Siento que hay que ir tirando cada baldosa. Eso es, cada una de las baldosas hay que irlas Por cada proyectando. centímetro hacia el puntito. Eso es, Hacia el, ya. cada centímetro al punto de medida y de ahí al punto de fuga. Punto Sí. de medida, punto de fuga. Punto de medida, punto de fuga. Así con todo. No entiendo por qué no me queda así, como me queda levantado. A ver cómo lo tienes, a ver, muéstramelo. Lo estaba tratando de hacer, pero me queda como levantado. Es que te falta Como que se... fugarlo. Ahí estás encontrando los puntos de medida y ahora tienes que fugar cada uno de esos puntos. Ya, perfecto. Ah, ¿verdad? Ya. Entonces ahí está de nuevo hasta el 5. Pues el 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Es decir, con el punto de medida, tú conectas el punto de medida con cada uno de esos tres. 1, 2 y 3. Y con el punto de medida largo, fuga 2, fuga 1, punto de medida 1 va a estar por acá, punto de medida 1. Y con el 1 marco el 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo la ubicación de cada uno. Ahora hay que fugar, cada uno de estos puntos hay que fugarlos. Y te va a quedar una cosa así. Algo así. Se ve desordenado, sí. Es que son muchas rayas, pero te lo cuento acá y más o menos como eso es lo que se vería. Esto lo borramos y nos queda eso así. Ahí tienes algún problemilla con un par de líneas que hay por ahí. Hazle, si quieres, hazle estas blanco, negro para que lo vayas distinguiendo mejor. Porque te tienen que Que me quedar, falta como perspectiva. Se me te, acható demasiado. te tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5 baldosas para allá, 3 pintas, 2 pintas, 3 pintas y para acá 3 baldosas, 2 pintas, una pintada, 2 pintas, una pintada.
Ya me pasó por hacerlo con mano alzada, Hay que que hacerlo están, hay que hacerlo con la regla y con el cartabón porque sí, porque si no queda así, sí, bastante feo. eso es, perfecto. Pero bueno, lo entendiste. Sí, sí, Entendiste siempre con la cómo. regla. Bueno, volvamos a comerciales. Con la práctica yo creo que me va a salir más fácil recordar con qué punto y qué punto, Vamos a porque no lo comerciales. estaba uniendo. No te preocupes que tenemos todavía 2 clases más de perspectiva para sufrir, así que lo Ya. vas a saber hacer perfectamente. Vamos a ver, comerciales. Tenemos aquí ese rectángulo o cuadrado en este caso, y en este cuadrado hay un punto ahí. Y yo quiero ampliarlo, necesito, no sé, una cosa un poco mayor. Claro que tengo que hacer la diagonal de esa esquina para que me quede proporcional. ¿Cómo ubico este punto en su posición ahí en ese rectángulo que es igual en proporción a ese chico? ¿Cómo lo ubico? No tengo nada más que un palo, nada más. Tengo un palo, no tengo ni metro, ni medida, ni nada. ¿Cómo encuentro yo este punto por ahí, en algún sitio? ¿Cómo lo hago? Solo con un palo. Sí, tengo un palo derecho, nada más. Que no tengo aquí ninguno, pero bueno, te lo imaginas. Bueno, Mm. ¿cómo lo harías? No, la verdad no. Iba a pensar una forma fácil, pero siento que no, Tú pensabas que porque esto sería más fácil complicado. pensabas que era más fácil que la Finisterre. No te diste No, cuenta de que estuve en la Finisterre, así que te voy a poner en problemas acá. sí, yo siempre buscaba el lado fácil de las cosas y de repente me salían de puro capricho, pero sé que no estaban bien. María José, esto es muy sencillo. Yo quiero que te lo aprendas porque te va a servir después cuando tengas que hacer un mural en la pared, cuando tengas que hacer un cuadro más grande o cosas así, porque a veces estas cosas no funcionan o no tienes el proyector, o no tienes no sé, la regla y dónde pongo eso. Mira, primero Ujú. vertical hacia arriba y ese punto que está ahí, con el palo unes el vértice y con el palo unes ese punto hasta donde te llegue arriba. Ya está, perfecto. Horizontal, una línea horizontal hacia la derecha y con el mismo palo proyectas desde el vértice esa cosa horizontal hasta donde toca. Y ahora haces una horizontal acá, una vertical acá y el punto ese, la ubicación del punto es esa. Y si lanzas desde el centro una línea que une ese punto con ese punto, fíjate que se forma un prisma. Un cuadro. Ajá. ¿Eh? Ahí tienes un prisma proyectado en perspectiva. Se Hay entendió? dos, hay dos. Hay uno más pequeño. Claro. Aquí tienes la cabeza del prisma, aquí tienes la parte, bueno, ahí tienes la cabeza y tienes los pies, pero se formó un prisma completo. Ponte que tienes otro puntito ahí. ¿Qué haces? Bueno, lo mismo. Subo de aquí para arriba y con la regla lo pongo para arriba y vengo acá, ¿ok? Y desde el vértice lo encuentro acá, entonces voy para allá, bajo para acá y ya sé que ese es el punto que corresponde a ese punto. Así lo hacían antes, así los antiguos tenían que ampliar porque no tenían fotocopiadora ni tenían proyectora. Entonces tenían que ponerse en un lado con un dibujito chico y ponte para allá, ponte para acá y lo iban. ¿Y cómo se hace con una letra, por ejemplo? ¿Perdón? Con alguna vocal o letra. Lo Por ejemplo, mismo, la A. ponte que tienes aquí una letra y si es un Ujú. círculo, bueno, tienes que buscarte referencias de cada uno de esos puntos, ¿eh? Y tienes que ir proyectando uno por uno. Ahora, si es un Wow. triángulo, si es una A triangular, es mucho más fácil, claro. Vamos a hacer aquí una. Espera, borrando todo. Ponte que tengo que hacer lo que tú dices, la letra A mayúscula. Tengo aquí esa letra A. Vale, ahí estamos. Y lo que hago es con diagonal, lanzo
eso proporcional, y ya tengo ahí el rectángulo. Entonces, ¿qué hago? Pues cada uno de estos puntos, este lo llevo arriba y lo llevo acá. Y proyecto ese punto a donde dé y este a donde dé. Voy para allá, los cruzo y me da esa posición, es la parte alta del lado. Este de aquí lo llevo vertical ahí, horizontal aquí, desde aquí voy ahí, desde aquí voy acá, uno ese punto con ese otro punto y me da una situación más o menos como por ahí, ¿vale? Después con este punto lo mismo, este vertical me toca ahí, desde acá lo llevo acá, desde ahí ya me queda con el otro, es decir, va a quedar aquí, uno ese punto con ese punto, este punto con ese punto, y ahora tengo que encontrar este otro, el del centro. Centro para arriba, centro para acá, de aquí a acá, ahí, ahí arriba, lo bajo, se unen y aquí ya tengo la, ¿veis? Ah, ahora sí. Es decir, es una forma de ampliar cosas y como te digo, si estás haciéndolo en una pared, esto es muy cómodo, pues tú tienes el dibujo abajo y basta pinchar con unos cuantos alfileres y con un hilo lo vas tirando para arriba, pinchas ahí en la esquina con un clavo y con el hilo vas ubicando la posición de cada cosa. Y una vez que tienes la caja grande, bueno, las cosas chicas ya no es tanto problema. Lo difícil es ubicar la posición de dónde vas a colocar las cosas que vas a colocar. Bueno, se acabaron los comerciales. Vamos a seguir con la perspectiva. Vamos a hacer una proyección en altura. No, antes de alturas. Vamos a hacer una proyección distinta con un plano de tierra en otra altura. Vamos a ver. Tengo aquí el cateto chico, el cateto largo, la línea de tierra, fuga 1, fuga 2, punto de posición y línea de medidas. La línea de medidas no cambia nunca, pero ahora Ya. resulta que a mí me apetece ver este cuadrado. Es un cuadrado nada más, 4 por 4. Quiero ver ese cuadrado más, no tan de arriba abajo, sino más a la altura de mis ojos. Entonces voy a poner una línea de tierra paralela ahí. Voy a subir este punto de posición hasta ese punto y de aquí voy a hacer una línea de fuga y otra línea de fuga porque quiero ver ese cuadrado ahí en esa altura, no en esta altura, sino en esa otra altura. Yo aquí subí no sé cuánto, 5 metros. Vale. ¿Cómo se hace esto? La línea de medida sigue siendo la misma, la del ángulo 60-30. Aquí abajo mido un metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Línea de fuga 1, punto de fuga 1, ahí. Punto de medida, perdón, punto de medida 1 ahí. Con ese punto de medida, 1 aquí abajo, los 4 centímetros, aquí abajo. Ok, ya sé que esos 4 centímetros corresponden a esa distancia. Ahora, ¿qué hago yo con esta distancia? Como ya sé a dónde corresponden esos 4 centímetros en base, yo los subo vertical en altura hasta la línea de fuga. Esta es mi nueva línea de fuga. Y como ya sé que este plano de abajo corresponde a esto de acá, lo fugo. Ya tengo el lado derecho del rectángulo y ese en fuga, pero no sé hasta dónde llega. Entonces ahora vengo aquí y hago lo mismo. 1, 2, 3, 4. Mido el cateto en el horizonte, encuentro el punto de medida 2, PM2. Punto de medida 2 lo uno con los 4 en la línea de fuga de base, en esa línea de fuga, y de ahí lo elevo vertical hasta la línea de la altura, la línea de fuga en altura, y de ahí lo fugo. Y ya tengo ese cuadrado visto en ese plano. Aquí lo que he hecho, si te fijas, es un cubo. Sí. Porque lo que necesitaba era ver el cubo, ver el cuadrado en otra altura. Ponte que en lugar de verlo ahí, quiero verlo en el aire, quiero verlo volando. Entonces esta misma línea la subo por encima del horizonte y le creo una nueva fuga. Esa es una nueva línea de fuga.
Esos 4 centímetros que tengo acá los elevo hasta la línea de fuga y los fugo al lado contrario. Y estos 4 centímetros en base que tengo acá los elevo y los fugo al contrario. Y ya tengo aquí ese cuadrado visto desde abajo. ¿Se entiende? Sí, Sencillo, ¿no? Tarea para la ya. casa. Tarea para la casa, hacer varios ejercicios de estos para que cuando nos veamos el jueves, tú me digas, profe, lo tengo ya súper claro, vamos a hacer ahora proyecciones en altura. Ya, Y ahí hacemos proyecciones en altura, ¿vale? ¿Te ya. parece? Sí, Bueno, otra cosa, ¿qué hora es? Yo creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? sí, se ha pasado bastante rápido igual. Son las 9:07. No, las 7:09. Vale, vamos a escribir ahí algunas cositas. ¿Qué es dibujo? Dibujo es la representación gráfica de una forma. ¿Eso no lo Ujú. escribimos o sí? Me parece que no. No, ya me lo sabía. Bueno. Y forma es el contenido. ¿Qué es forma? Forma Forma es... es, Eso sí que ya no lo sé. O sea, forma es el puedo que lo contorno, sepa. forma es el contorno que delimita un cuerpo o un Eh, espacio. Eso es forma. sí, ¿Cuántos tipos de forma existen? Existen formas planas, formas cóncavas y formas convexas. sí. Lo plano es plano, lo cóncavo es hacia adentro y lo convexo es hacia afuera, ¿vale? Ujú. ¿Cuántos tipos de estilos base existen en la pintura? De estilos fundamentales, no de estilos plurinacionales, pluriformales, pluriesenciales, sino estilos esenciales. Tú cuando ves una cosa, ¿qué es lo que puedes hacer con ella? La puedes copiar como es. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Representarla como uno crea abstractamente, Muy bien. ¿ya? ¿Qué más? A partir de la luz también se puede representar, o sea, solamente las partes de luz que uno ve del objeto. Bien, claro. ¿Qué más? Una sensación como a través de los colores, pero eso yo creo que es como mucho más de ahora, más contemporáneo que la representación del color. Vamos a ver, te voy a explicar lo fundamental de estas cosas. Yo esta taza la puedo fotografiar, la puedo hacer exactamente como está la taza. La puedo idealizar y hacerla más larga, más corta, más gorda, más ancha, más grande, más chica, o la puedo anular. Solamente tengo esas 3 posibilidades. O la simbolizo, o la represento de forma real, o la anulo. En la pintura, esos tres estilos los hemos venido haciendo desde que se originó la pintura. En las cuevas de Altamira se idealizaban los toros y los bisontes y los gamos y todas estas cosas, y se hacía una cosa idealizada, una cosa simbolista. Dentro del simbolismo tenemos todas esas caracterizaciones que son imaginarias. Ahí entra la imaginación del autor a variar eso que observa. Ese es un Ujú. estilo, el estilo simbolista, el estilo idealista, el estilo, no sé, cualquier estilo que le pongas por ahí, el románico, neorrománico, neoclásico, todos esos son simbólicos. Después está el hiperrealismo o el realismo o el clasicismo que tratan de hacerte lo que ven. Y después está el, ok, yo anulo todo eso y voy a pintar abstracto, voy a hacer aquello que no está ahí, ¿no? Aquello que no necesito. Y Por ejemplo, el cubismo era parte de la abstracción también, no, el cubismo es más ¿no? bien parte del simbolismo, bueno, depende de qué tipo de cubismo, porque hay cubismo que es simbólico, que te hace la cara de una persona y tú ves los ojos y la nariz y la boca en cubos, pero representa algún tipo de figuración. Ahora, si no tiene ningún tipo de figuración, claro, sería abstracción. Ujú. La abstracción, en principio, fíjate que no era estilo de pintura ni nada, sino todo lo contrario. En Europa se decía que el abstracto eso no era arte,
¿Por qué? Porque la abstracción es abstraer una porción para su estudio. Es decir, yo tomo las lentes y me abstraigo de los lentes y voy a sacar esta porquería que hay acá y esta porquería la voy a limpiar. Estoy sacando algo de los lentes, pero no son los lentes. Entonces la gente en Europa dice, no, eso no es arte, eso es simplemente una abstracción. Y como es una abstracción, tiene que tener otro tipo de medidas, otro tipo de reglas, otro tipo de valores. Y en realidad hasta ahora han estado luchando entre si es arte, si no es arte. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, vale, pero esas son como las tres posibilidades que tenemos. O pintamos lo que observamos tal y como lo observamos, o lo idealizamos y hacemos una cosa imaginaria, o hacemos una cosa que no es ni imaginaria ni real, sino que es un aporte personal de cada uno. Bueno, está bien, si se puede hacer así también. Eso en cuanto a los estilos de la pintura, ¿no? Existen esas tres variantes. Ahora, dentro de esas variantes hay un montón, un montón. Dentro de los que pintan la realidad tienes el surrealismo, el hiperrealismo, el naturalismo, el figurativismo, el yo qué sé, todos los ismos que quieras ponerle a eso. Y dentro del simbolismo lo mismo, tienes el fauvismo, el art nouveau, el arte, el impresionismo, hay un montón de ellos. Pero es bueno que comprendas que son tres posibilidades las que tenemos. La de Claro. representar lo que veo, representar lo que pienso o representar algo que ni lo veo ni lo pienso. Bueno, ¿qué más cosas? Nosotros hablamos de las sombras también, ¿no? De los tipos de sombras. Tenemos tres tipos de sombras: sombra propia, sombra proyectada, penumbra, ¿o no? No, no habíamos hablado de las sombras. Vamos a ver. Mira aquí la pizarrilla, el pizarrón. Y ¿dónde ves mejor? Por este lado. Vale. Tenemos aquí una naranja. La naranja tiene aquí la ampolleta y a la naranja le da la luz por ahí. Tenemos luz, tenemos sombra propia. Eso se llama sombra propia. La sombra proyectada es aquella que proyecta sobre el lugar donde esté, sobre la mesa, sobre el suelo, sobre donde esté. Y la luz va a tocar el suelo, va a rebotar, va a tocar el suelo, va a rebotar, va a rebotar, va a rebotar. Y aquí dentro se va a formar un clarito, una sombra más clarita. Y aquí se va a formar también la sombra más clarita. A eso se llama sombra penumbra. Eso es la sombra penumbra. O sea, tenemos luz, sombra propia y sombra penumbra. Siempre existen esos tres. Si me miras la nariz, ves que en la parte alta de la nariz le pega la luz, tengo la sombra y debajo de la nariz hay un brillo. Ahí se ve un brillito. Si Claro, tú te... esa es la penumbra. Esa es la penumbra, claro. Si te miras en el espejo vas a ver que hay una penumbra y esa penumbra es la que te da la sensación de redondez de la nariz. Si no tuvieses eso, no... Aquí también, la barbilla, bueno, a mí con la barba no se ve, pero en tu caso se ve debajo una penumbra. Esa penumbra es la que te produce la sensación de redondez de la barbilla. Otra cosa importante es que en esto de las sombras, a más proximidad a la luz, hay mayor contraste, es decir, la luz va a ser más intensa, la sombra va a ser más intensa, y a menor proximidad de la luz va a haber menor contraste, la sombra va a ser más clara y la luz va a ser más clara también. Eso es importante comprenderlo porque a veces nos dicen, bueno, y si yo tengo un cubo, vale, ponte que tengo el cubo acá, y en ese cubo resulta que tengo la luz ahí arriba, esta sombra sería ahí, esta otra sería más o menos, y la proyectada sería también. Entonces, ¿cuál de las sombras es más oscura? ¿Esta proyectada o la sombra del opuesto de la cara Del del cubo? opuesto. Claro, ¿por qué? Porque está más cerca de la luz. Entonces, aquí arriba se produciría un oscuro más oscuro que el de abajo. Y ahí, en el contraste con la luz, se produciría un oscuro más oscuro que el de la penumbra. Porque aquí sigue llegando la luz y se forma una penumbra. Eso es muy importante saberlo, porque si no se sabe, uno corre el riesgo de pintar esto más oscuro que lo del cubo y dices, pero ¿cómo es que no se nota que hay luz? Se nota como raro, porque tiene más intensidad la sombra proyectada que la sombra propia. Entonces eso es importante saberlo. Vale, Claro, sobre todo para hacer narices. A mí me cuesta bastante. sí pues, Es la parte del cuerpo que más me gusta y es la que más me cuesta como entenderla con esa sensación de luz.
Sí, la nariz tiene que tener esa penumbra que es la que le da el volumen. María José, dudas. Me Cuéntame dudas. interesaría saber un poco más de lo de la luz, que es lo que más me gusta. O sea, como que me Eh, fascina en ciertas pinturas. el cómo se producen las luces o cómo entonar, porque Ajá, hay que practicar, hay que irlo practicando. Pero mira, te voy a explicar cómo se produce la luz, aunque eso es para la clase de después, pero te voy a explicar igual ahora, da lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, no me ves. y vamos a ver achurado también. Sí, sí, claro, por supuesto. Genial. Mira, te voy a explicar aquí algo. No sé si llegas a verlo acá. Sí, sí Ponte que veo. aquí tengo un farol, ¿ok? Tengo el farol ahí y tengo un personaje acá. Vamos a ponerle acá. Aquí tengo este señor. Está ahí leyendo su periódico, tranquilo, con algo en la mano. ¿Cómo le hago yo la sombra a ese señor? ¿Hacia dónde va la sombra a este señor si tengo el farol ahí? Aquí está la ampolleta, ahí está el señor y ahí tengo la base del farol. Yo supongo que va hacia el lado contrario de donde está el farol. Para allá, ¿verdad? Sí, Por ahí. creo. Pero Sí. cómo sé hasta dónde llega? ¿Será eso, estará bien eso? ¿Será un poquito más larga? ¿O más corta? A lo mejor más corta. ¿No? No, quizá más larga, ¿no? Yo ¿No? creo Un que ahí poco más. está. Ah, ahí está. No, sí, Por ahí. muy, muy largo. Por ahí. Sí, más o menos. Mismo alto de él para allá. Un poquito más entonces. Pues María José, Me casi que la equivoqué. chuntas, casi que la chuntas, pero las sombras tienen todas dos cosas, una dirección y una longitud. La dirección de la sombra viene dada por la tierra. De la tierra a la tierra, tienes ahí ese señor con los pies ahí, de la tierra a la tierra, la dirección es esa. Esa es la dirección de la sombra. Y la Ujú. longitud es desde la cabeza de la luz hasta la cabeza del personaje. Hasta ahí tiene que llegar la sombra de este señor. ¿Se entendió? Sí. Ahora ponte que no tenemos farol, que tenemos el sol de día. Tenemos el sol acá, chin, 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 sol bonito. Ahí tenemos las montañas. Y aquí está el personaje. ¿Cómo hacemos? Este personaje que está aquí sentado, que está ahí de pie. ¿Qué sombra tendría? Está el sol aquí. ¿Cómo lo hago? Yo siento que la sombra está hacia adelante. O sea, Allá. como, porque si el sol le llega directo, la sombra estaría un poquito hacia adelante de él. No, creo que no. La sombra va a estar en su sitio, nada más, independiente de lo que tú creas y lo que yo crea. Ah, ya. ¿Cómo se hace eso? Del Sol se baja una línea perpendicular hasta el horizonte, hasta la Tierra, hasta el horizonte. De horizonte, que es tierra a tierra, y desde el Sol a la cabeza hasta donde se cruce con esta línea. Y en este caso, la sombra de este señor sería esa. Esa es la dirección y esta es la longitud. La Mm. longitud te la da el Sol y la dirección te lo da la Tierra. Si aquí tengo esto, un panel ahí, tendría que venir del Sol a la Tierra, de la Tierra a la Tierra del panel, de la Tierra a la Tierra del panel, del Sol a la cabeza del panel, del Sol a la cabeza del otro panel, lo uno por acá y esta es la sombra que corresponde a esa tabla en el espacio. ¿Se entiende? Sí. Dirección y longitud, dirección y longitud. Siempre así. Después vamos a hacer ejercicios con esto, así que no te preocupes. Esto es Ujú. solamente una introducción. Pero sí quiero que sepas cómo se hace para que, si quieres hacer algo, lo puedas resolver. Más dudas. No, porque después vendrían las clases que tengo como más ganas de reforzar. Vale, me parece bien. Una Sí, pregunta. que me encanta churar. Me Yo puedo, gusta demasiado. estupendo. Ahí, no, ahí lo podemos hacer o con grafito, con tinta o con algún medio así como para que tú puedas ejercitarte con Tengo ello. dibujos, así que los vamos a guardar para eso. Ah, que Estupendo. están más o menos achurados o mi intento de achurado, pero son Claro. rostros.
Entonces es distinto cómo funciona. Me parece bien. Mira, el achurado tiene también su procedimiento técnico, igual que el dibujo. En el dibujo vamos de caja grande, caja chica, líneas de relación, espacios ajenos. Con el achurado pasa lo mismo. También tenemos que empezar delineando de dónde a dónde va cada sombra y poco a poco ir achurando del más claro al más oscuro, del más oscuro al más claro, pero es el mismo procedimiento. Ahora, yo para que tú tuvieses más recursos de claroscuro lo haría primero con el carboncillo, porque el carboncillo te permite hacer grises muy rápido. Y después con el achurado del grafito, porque el achurado del grafito es más lento, es más de paciencia, de estar ahí dándole poco a poco, pero con el carboncillo puedes hacer una entonación rápida. Ujú. Así es que si tienes carboncillo podemos hacer la práctica, pero después, primero Sí, vamos a hacer todo esto de porque yo la... uso esto, lápiz tinta, Ujú. pero de repente es traicionero y te mancha muy fuerte las sombras que uno no quiere. Entonces hay que tener una amplia variedad de estos lápices Claro. con distintas intensidades, pero igual, de repente se explotan. Sí, bueno, eso es parte de los riesgos que corre uno al hacer un trabajo. Yo tengo la experiencia de tener una proyección en perspectiva ya lista el fin de semana, le tenía que entregar el lunes y con aerógrafo, con acuarela, un papel de 1 metro por 70, todo listo, listo para entregarlo y me van a pagar, feliz, y de repente mi hija con 3 años está con la manguera, papi, papi, ¡pua! Me regó todo, me lo regó todo. Y tuve que ir al cliente y decirle, mira, no es culpa mía, no es que no lo haya hecho, mira, está hecho, pero tengo una niña de 3 años que estaba jugando al patio con la manguera y me echó agua y aquí estoy con esto, así que dame un tiempo para poderlo terminar. Y ahí agachando cabeza, más avergonzado que cualquiera, me dijo, bueno, termínala, vete para casa y vuelve a hacerla. Así que esas cosas pasan, pero bueno, son parte de la vida diaria, no te preocupes. Una Muy bien. pregunta, María José. Yo puedo poner estas clases en YouTube, esta que Eh, me gustó cómo Esto salió es la todo cosa. más interesante, estoy hablando más. Ah, Sí. ¿Te parece que la ponga en sí, YouTube? por Y primera vez voy a ser famosa. Ah, sí, famosa, claro. Ahí vamos viendo si alguien más se apunta a las clases. Necesito 3 alumnos más para llenar la cuota al día. ok. A ver si con eso hay algún interesado que se nos apunta también, se nos une al grupo. ¿Más dudas? ¿Alguna duda más? No, por el momento no voy a ir guardando dudas para más adelante. Me parece bien. Si no, se nos van a agotar y no voy a tener nada más que preguntar. No, siempre hay Un- algo que preguntar, pero igual. Te voy a pedir un trabajito de aquí al jueves, lo puedes hacer, que es muy sencillo. Mira, es el trabajito del 1, 2, 3. Acuérdate, el 1, 2, 3. El 1, 2, 3 tiene que ver con... Te lo explico. Déjame que lo encuentre primero, porque... Vamos a ver. El 1, 2, 3 tiene que ver con aquellas cosas que son únicas, con aquellas cosas que son duales y con aquellas cosas que son trinas. Yo te voy a dar aquí un ejemplo. Por ejemplo, con el 1, el mundo. El mundo es uno. El universo es uno. La identidad es una. La totalidad es una. La diversidad es una. La finalidad es una. Vale. Eso tú buscas ahí algunos a ver si puedes encontrar 10 cosas que sean únicas, que representen la unidad. Otras 10 Ajá, cosas, 10 cosas que representen la dualidad, es decir, valor y cobardía, vale. Causa y consecuencia, vale. Acción, reacción, vale. Culpable, inocente, luz y sombra. Yo te estoy dando ejemplos nada más, ¿eh? Entonces ujú, tú busca cosas que tengan esa dualidad, que sean complementos. Y busca cosas que sean trinas, por ejemplo, raíz, tallo y hoja, sólido, líquido y gaseoso. Es decir, busca otros ok, 10 aspectos que sean trinos, duales y únicos, ¿vale? Y después los comentamos en la clase. Esto es muy ok. interesante porque cuando hablemos después de la temática, tú te vas a dar cuenta de que la temática en el fondo
es todo un tema, es algo complicado. Y lo que más satisface son aquellas cosas compartidas. Entonces, aquellas cosas compartidas son comunes a todos, pero generalmente no nos ponemos a pensar en ello. Y pensando en esto, pensando en qué es lo único. Oh, el mundo es el único. Ah, la vida es una, la muerte es una. Bueno, empiezas a buscar temas que después a la hora de pintar pueden ser bastante interesantes de enfrentar o de desarrollar. Así que Genial. quedémonos con esa tarea para la casa, más la proyección en perspectiva. Tienes que hacer proyección en perspectiva, varios Sí, rectángulos o cuadrados o triángulos, lo que tú quieras hacer para que tú puedas pero comprenderlo tienen mejor. que ser como los vimos acá, planos o puedo hacer también uno de elevados, ¿cómo se vería desde una perspectiva, desde mi Sí, sí. mirada? Sí, puedes Ok, hacerlo también como está acá, elevarlo y decir, bueno, cómo se vería desde arriba, cómo se vería desde el centro, cómo se vería desde abajo, pero las medidas las tienes que tomar siempre abajo, ¿eh? Las medidas las tienes que tomar ya, siempre en la línea de fuga del cartabón. Ahí es donde ok. tienes que tomar las medidas. Y cualquier duda que tengas, me llamas por WhatsApp o me pones un mensaje o algo y si tienes alguna duda con algo, lo comentamos, ¿vale? Muchas gracias por la clase de hoy. A ti, María José, que pases un buen día y nos vemos el jueves a la misma hora, ¿vale? Nos vemos. Listo. Chao, Adiós. chao. Hasta luego.